Estamos de regreso en Cada Mañana. Qué bueno que sigue con nosotros y como siempre seguirlos invitando a que participen, que nos manden su mensaje de WhatsApp. También si ustedes se disfrazaron, yo no sé, el fin de semana pasado, a lo mejor hoy también disfrazó al niño o a la niña para la escuela, mándenos la foto, nos va a encantar estar viendo sus disfraces. Y hablando también de esta tradición que ya lo hemos platicado, ¿no? Que la adoptamos de otros lados, pero ¿de dónde se origina? Está con nosotros Samuel Gómez Luna, él es cronista de nuestra ciudad, pero por supuesto que tiene toda esta información para que nos puedas explicar, Samuel. Bienvenido. Gracias. Primero que nada. ¿De dónde viene ahora sí, hasta dónde se remonta esta celebración del Día de Brujas? Sí, claro. Esta tradición también tiene que ver con el sincretismo. El origen se remonta a Irlanda, donde originalmente las primeras comunidades, entiéndase los celtas, a través de estos druidas, estos santones que tenían poderes no solamente para controlar el inframundo y el mundo terrenal, tenían una serie de ciclos. Y oficialmente en esta temporada era cuando acababa un ciclo, donde la cosecha se tenía que levantar y era como decir, señores, a partir de este momento el mundo va a cambiar por completo. Pero para los druidas existía una tradición que decía que en estas fechas se abrían portales al inframundo. Estos portales eran a través de los árboles, de ahí también que después vamos a tomar una tradición de poner el árbol de Navidad y después se va a ir modificando esa tradición. El punto es que al momento de que se abría este portal o esta tradición, para que la gente pasara desapercibida y que de alguna forma no los pudieran dañar, no los pudieran embrujar o hacerles el mal de ojo o de alguna manera que pudieran acabar con sus comodidades, determinaban que la gente tenía que hacer dos cosas. La primera de ellas era guarecerse, resguardarse en su casa. Y la segunda era que si por algo tenías que salir, lo ideal era disfrazarse. Porque entonces ibas a pasar inadvertido entre esta legión que bien podían ser gnomos, duendes, fantasmas, demonios y todo ello. Conforme fue evolucionando esto, determinaron que la tradición iba a ir caminando. ¿Y qué quiere decir con esto con caminar? En una de las notas decían ustedes que era el Día de Todos los Santos, y esto es cuando el cristianismo, en particular el catolicismo, tiene presencia. Se dice que el Halloween es la segunda fiesta con más derrama económica en el mundo. Y esta tradición se va a empezar a exportar a otros sitios por dos cuestiones principales. Hubo una escasez de alimento. Al haber escasez de alimento, evidentemente que los habitantes tienen que buscar mejores condiciones de vida. Y segundo, a través de los inmigrantes que van a llegar a los Estados Unidos. De ahí entendemos entonces que en Estados Unidos la presencia de estos seres va a ser mucho más latente. Por ejemplo, existen las tradiciones de las famosas brujas. Si bien es cierto que ha existido una serie de tratados en contra de las brujas y en pro de las mismas brujas, se va a determinar entonces que ellas van a ser como una especie de valquirias o mensajeras del inframundo. Bien, la cuestión muy interesante también radica en que van a utilizar ciertos colores que van a ser emblemáticos, como el naranja, por ejemplo, o el rojo. Las calabazas que mencionábamos, en un principio que usualmente la gente las tiende a tallar con unas muecas un tanto macabras, originalmente eran nabos lo que se tallaba, y esto con la finalidad no solamente de alumbrarse, sino de que también fuera la clara evidencia de que a través del inframundo estos seres espectrales podían estar entre nosotros y pasar inadvertidos para que la gente viviera este día con cierta tranquilidad. Oye, Samuel, me imagino que también tiene que ver cuando la gente, bueno, actualmente pides dulce o truco. Me imagino que también esta parte viene también desde ahí. ¿Por qué pedimos dulce, truco, dulces? ¿Por qué se pide? Porque una de las tradiciones indica que siempre hemos tenido, y es prácticamente todas las culturas, donde se tiene que negociar con las fuerzas del mal. ¿Y cómo se va a negociar? Es a través de un intercambio. Si tú no me das un dulce, si tú no me tratas bien, si tú no me das un halago, un cariño de alguna manera, te voy a hacer algo que te puede dañar, te voy a embrujar, te voy a hechizar. Te voy a hacer de alguna forma un truco. O sea, con eso quiero decir que te voy a hacer magia, exactamente. De ahí viene entonces esta manera en la cual hasta la fecha muchísimas personas siguen teniendo esta tradición. En los Estados Unidos, principalmente en los países anglosajones, la tradición del Halloween es mucho más viva y mucho más presente. Todas las culturas han tenido rituales en torno al inframundo. En este caso, por ejemplo, como nosotros como mexicanos hemos adaptado la tradición del Halloween por dos cosas muy interesantes. La primera, que tenemos el vecino país del norte, que bueno, es el claro representante de esta gran festividad. Y segunda, por la cantidad de inmigrantes que vamos a tener que determinan irse a los Estados Unidos y a través de esa vivienda y ese intercambio, pues van a traernos ciertas tradiciones. Ahora, finalmente yo considero que lo interesante del punto es entender que es una simple fecha donde la gente se puede divertir por caracterizarse,
de algún personaje en particular, porque también luego hay una serie de detalles que dicen que es una invocación hacia el inframundo y estar llamando a los demonios y todo. Sí. Yo creo francamente que tiene que ver con la intención con la cual tú hagas las cosas. Cierto. Oye, pues la verdad está padre, ¿no? Sí, la pregunta que quiero hacerte es, ¿en qué momento se empieza como a deformar tanto, ¿no? Agarrarle como un sentido más festivo, porque si viene de Irlanda y viene como de esta parte de la creencia del inframundo, ¿cuándo llega a Estados Unidos? Y en Estados Unidos, como ¿por qué se empieza a deformar? A partir del siglo XIX es cuando comienzan a hacerse las manifestaciones en Estados Unidos de esta festividad. Vamos a decir, menos festiva, quizás más solemne. Conforme va evolucionando y gracias a la mercadotecnia, se dieron cuenta que era una gran oportunidad para vender dulces y que además la gente pudiera gastar para decorar sus viviendas. Claro, eso es cierto. Es que es un derroche económico, como bien lo dijiste. Sí, es la ¿no? segunda festividad que genera más recursos en ese sentido. Claro. Ahora bien, ¿por qué lo tomamos como algo divertido? Una cosa es la diversión sana y otra cosa tiene que ver ya con las diabluras que pueden dañar. Por ejemplo, lamentablemente en nuestra ciudad, a partir de las 6 o 7 de la tarde, el servicio de transporte público queda prácticamente inhabilitado. Porque hay gente que considera que es divertido dañar a los otros a través de actos bélicos o violentos. Lo cual es completamente absurdo y innecesario. Y eso solamente habla de la capacidad que tenemos para poder comunicarnos de una forma correcta. Oye, y la Quitan el adaptación, sentido. como bien lo comentabas ahorita, de toda la inmigración que llegó obviamente a los Estados Unidos, Sí. principalmente de los irlandeses, que también tengo entendido que, por ejemplo, la gente, los africanos, ¿qué más? Creo que los haitianos, que llevaban, por ejemplo, los gatos negros, que es una tradición que de repente creen que, por favor, que piensan que hay que sacrificar o que el gato negro es signo de mala suerte y todo, y nada que ver, y no saben de verdad la cantidad de gatos que sufren Claro. en estas fechas, ¿eh? De hecho, por ejemplo, en la nota que mencionaban, el gato negro se considera o se llama el gato europeo. Y esto es porque cuando Julio César, los romanos van a llegar y van a tener presencia propiamente en Egipto, van a llevarse estos gatos a Italia. De ahí que, por ejemplo, en Roma, en los sitios que son de gran interés arqueológico e histórico, hay una cantidad de gatos que la misma comunidad los cuida. Porque los italianos consideran que es el regalo que Julio César les hace por haber venido de Egipto a traerles el animal. Lo que sí fue muy interesante es que a partir del siglo XIV, XV, XVI, inclusive el XIII, hubo una de las grandes pestes, y esto fue por la peste bubónica, la peste negra, donde se determinaba que el gato tenía que ser, quién sabe por qué, representante o emisario del demonio. Hubo una bula en la cual determinaban que los gatos tenían que ser aniquilados. Gracias a que hubo una gran matanza de gatos, principal negros y después gatos en general, es que van a proliferar las ratas. Gracias a esto es que esa proliferación de ratas va a permitir que casi una tercera parte de la población del mundo desaparezca. Entonces se dieron cuenta, muchos años después, que los gatos lo único que hacían era aniquilar las ratas, que eran las portadoras pues, de estos animalitos que podían dañarnos y destruir nuestra vida. Ahora, no hay nada más ignorante, creo yo, y más estúpido, si me permiten, decir que un animal va a tener esas características. ¿Cuántos videos hemos visto donde inclusive llegan lechuzas y la gente las quema, las maltrata porque son emisarios de Satanás? Exactamente. Híjole. Son creencias, como bien lo dices. Primero, la información es poder y siempre lo hemos dicho, que mientras estés informado y hagamos a un lado la ignorancia, qué bueno que nos visitas porque de verdad platicábamos nosotros de todas las cosas que no conocemos de nuestro país y mucho menos de la ciudad en donde vivimos. Sí, así y es. creo que desde ahí este tipo de fiestas que deben de ser de celebración y de diversión se vuelvan de verdad tan difíciles. Hay mucha gente que busca gatos en adopción y de hecho las asociaciones en estas fechas o antes de no dan en adopción a ningún gato negro, a ningún gato. No, porque por la ya saben que se viene la matadera. Qué Porque lo terrible. sacrifican por la ignorancia de lo Así que acabas es. de comentar. Entonces, finalmente creo yo que esta festividad, esta tradición, tenemos que verla como es un acto divertido, quizás para reunirnos, para poder tener un buen pretexto para estar con los amigos, con la familia, ver a los niños que se emocionan por un dulce. Finalmente, ¿quién no se alegra por tener un caramelo en la mano? Finalmente. Oye, Samuel, hablando precisamente de que esta es una noche donde en sus inicios se abre el inframundo, aquí ya se viene y se deforma un poquito, pero también es conocido como el Día de Brujas. Sí. ¿Por qué de brujas? Bueno, porque durante muchos años se consideraba que las brujas no solamente eran las encargadas de las artes oscuras,
sino que además ellas tenían tal conocimiento y poder que podían abrir estos portales. O sea, podían manipular las fuerzas oscuras a su conveniencia. En Estados Unidos y en otras latitudes han existido casos muy célebres de las famosas cacerías de brujas, que aquí sí quisiera hacer un comentario. Mucha gente en esta ignorancia por hablar de lo que ignoran, dice que la mayoría de las brujas fueron asesinadas, cruelmente Quemadas, torturadas, quemadas por la Santa Inquisición. La verdad de las cosas es que no, la cantidad de brujas o de personas que fueron así aniquiladas fue mínima, fue principalmente por otro tipo de pensamiento o creencia religiosa. Y, por ejemplo, yo también había leído por ahí que este tema de las brujas realmente eran mujeres que conocían mucho de herbolaria Claro. y tenían como estos... Conocimiento. Exactamente, este tipo de conocimientos que de alguna manera pues te ayudaban con algo y decían, es magia negra. Miren, ¿De dónde se origina que les llamen así? Hay varios libros, pero pienso en uno que es Con el diablo en el cuerpo de Esther Cohen. Es un libro muy interesante, un libro muy serio de ensayos en torno a esto. Y en aquella lejana época, pónganse a pensar ustedes en Europa. Muchas de las ideas que tenemos de los monstruos, como el Frankenstein, como el hombre lobo, como el vampiro, pues ocurren en estos bosques negros, cuya espesura verdaderamente dan pie a que la imaginación se desborde. Personas que vivían en estas cabañas, pues que tenían que experimentar con lo que encontraban para curarse, muchas de ellas a través de ciertos elementos que tenían de carácter alucinógeno, pues les permitían absorber ciertos poderes, alucinaciones, Claro. y mucha gente las veía que podían inclusive volar o que podían curar. Pero no se sabe a ciencia cierta si fue o no fue. Finalmente fueron las precursoras de la alquimia, Claro, de la claro, química, de la herbolaria, de la medicina, y quién sabe cuántas cosas más nos hubieran dejado si les hubiéramos dado la oportunidad por lo menos de escucharlas. Claro. Y pues está muy interesante, la verdad. Y bueno, yo creo que un mensaje sería ese, ¿no? Que la gente a lo mejor se ponga a investigar más y que festeje y que se divierta, ¿no? Es eso. Yo creo que finalmente es la intencionalidad con la cual hagas las cosas. Sí. Si tú tienes la intención de hacer algo por divertirte, creo que ajeno está al demonio o a los aspectos de la oscuridad. Pero en cambio, si tu intención es dañar a alguien, pues creo que no es necesario siquiera utilizar un disfraz o en su caso convocar una reunión para ello. Sí, Es más, ni totalmente. siquiera Ay, qué puedes invocar fuerte. al diablo cualquier otro día del año, ¿verdad? Sí, totalmente. Completo, Además digo. tienes el pretexto, pues lo que pasa es que Pero hoy es bueno. el pretexto, esa es Claro. la realidad para justificarse, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por estar aquí con Al contrario, nosotros. muchas gracias a ustedes. Continuamos.